que está de visita en Córdoba, y para nosotros era un orgullo poder conversar con él, tenerlo sentado a la mesa y anticipar que hoy va a estar justamente presentando este libro, La transparencia del tiempo, como anticipo de la 33ª edición de la Feria del Libro en Córdoba. Muy bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Rebeca, a todos ustedes por la invitación. Pues me va muy bien. Ayer comí una carne aquí. ¿Me están mimando bien? Sí, me están tratando bien, me tratando bien. Genial. Sí, no. Bueno, esta tarde a las 18 en Estudios Theater, con entradas que se retiran en el Cine Club Municipal. ¿Habrá todavía, Alberto, o ya no? Es muy probable que muy poquito. Muy poco. Así que si están interesados, por favor, apurarse, porque va a ser muy poquito el lugar para el interés que despierta. Me parece que vale la pena destacar de Leonardo, Rebeca, porque por ahí hay mucha gente que no sabe quién es, que es uno de los escritores en lengua hispana más leídos en los últimos tiempos. Es uno de los emergentes de la nueva literatura, es un hombre joven. Nacido en el 55. Y tal vez ustedes hayan visto este título, El hombre que amaba a los perros, ¿verdad? Que, tal como comentábamos ayer, parte de una anécdota real. Sí, claro. Y usted, a partir de eso, ¿hay una parte novelada y otra parte que es reconstrucción histórica? Sí, en los últimos años he estado trabajando mucho este tipo de falsa novela histórica, porque utilizo la historia para explicarme el presente, y a la vez que me lo explico yo, se lo explico a muchos lectores. Yo creo que el hombre siempre ha tenido comportamientos muy similares a lo largo del tiempo, pero los contextos históricos son los que cambian. Esta es una novela que tiene que ver con el asesinato de Trotsky en México en 1940, la vida de su asesino, Ramón Mercader, personaje real, la vida de Trotsky, un personaje real, y hay un personaje cubano que es el que recibe y transmite toda esta historia, que es un personaje de ficción, pero que a la vez es el personaje más real de los tres, porque no es histórico, pero es un personaje que yo conozco perfectamente, porque expresa toda una experiencia de vida en Cuba, una experiencia generacional, el desafío de la escritura, que es mi desafío, y por lo tanto es un personaje que es esencial para el desarrollo de esta historia. Nos preguntábamos con los muchachos cómo es ser un escritor famoso en Cuba, porque usted vive en La Habana, y nos contaba que vivía todavía en la casa donde usted nació, y que abajo vive su madre también. Sí. Bueno, pero su fama trasciende la isla, absolutamente, porque sus libros se han editado en el mundo, y tiene una cantidad de lectores de habla hispana impresionante. Bueno, ¿cómo lo sobrelleva usted dentro de la isla? Mira, afortunadamente en Cuba no existe prensa amarillista, no existe este tipo de periodismo, y mis libros no circulan en la misma cantidad en Cuba que fuera de Cuba, por razones a veces de carácter económico. Las tiradas son pequeñas, a veces por problemas promocionales, voy poco a la televisión, salgo poco en los periódicos. ¿Pero por qué? ¿Porque no lo llaman o porque usted no quiere? Porque no me llaman. No, a mí siempre que me llaman yo voy, pero eso hace que pueda tener una vida muy normal, Claro. cosa que yo trato de preservar además. Yo soy el que por las tardes baja al patio y corta las matas de plátano y las arregla y echa agua a las plantas, hago mandados en el barrio, voy a la esquina a comprar mis cigarrillos, y trato de tener una vida muy normal, porque esa normalidad de la vida es la que me permite mantener un contacto con la gente. Yo soy un escritor cubano que escribe sobre Cuba, que vive en Cuba, y me interesa entender cómo piensan los cubanos, porque bueno, yo puedo pensar y tener ideas sobre determinadas cosas, pero yo creo personajes, y todos los personajes no pueden pensar como yo, y esa comunicación, y en ese barrio donde vivo, además, donde nació mi padre, nació mi abuelo, nació mi bisabuelo, pues la comunicación con la gente es muy fácil. Es un barrio popular en el sur de la ciudad, La Habana. Los que tengan una idea, está en la costa norte de la isla. Yo vivo hacia el sur de la ciudad, en el centro de lo que es la provincia, y ahí trato de hacer esa vida normal, y esa vida normal me da la recompensa de poder tener una comunicación normal
con las personas. Hay Disculpa, a veces sí. soy más conocido por ser el hijo de mi padre y de mi madre claro, que por ser el escritor que soy. Claro. Sí, el hijo de Alicia Nardo. La tradición de... Porque estaba pensando mientras veía su biografía y lo que son sus novelas, y Mario Conde, el personaje que transita por varias novelas, que lo de la tradición del detective es medio anglosajona. Sí. Esta de, ¿no? Y la literatura hispanoamericana no tiene eso. ¿Usted lo toma de ahí o porque...? Bueno. Creo que en los últimos 25, 30 años ha habido una democratización del género. Este género que fundamentalmente tuvo, como tú bien dices, un carácter anglosajón. También hubo varios escritores franceses importantes, o de lengua francesa, el caso de Simenon, por ejemplo, ¿no? Pero a partir de los años 70 y 80 comienza a haber una cantidad visible de escritores en otras lenguas, incluida la lengua española. Ya, existían antecedentes tan notables e ilustres como el caso de Borges y Bioy con Bustos Domecq y Rodolfo Walsh. Operación Masacre. Operación Masacre, recuerda que es anterior a Sangre Fría de Truman Capote, y es un ejercicio muy similar, es hacer desde el periodismo una historia policial. Y había habido algunas otras novelas. Tomás Eloy Martínez también lo hizo mucho. Lo hizo también, pero ya posterior. Ya él entra en esta generación, en este equipo que en España, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán fue la figura más notable, varios autores argentinos. No voy a mencionar nombres porque si se me olvida alguno, varios de ellos son amigos míos y me van a matar. En Chile, Ramón Díaz Eterovic, en México, Paco Ignacio Taibo, y tiene una característica fundamental. Yo creo que el hecho de haber tenido como antecedentes escritores del calibre de Borges, de Bioy y de Walsh, de Rubén Fonseca, el brasileño, le ha dado a la literatura policíaca iberoamericana una perspectiva mucho más cultural y social que de literatura de evasión, de entretenimiento. Y creo que ese es el carácter. Es una literatura que tiene mucho que ver con nuestras sociedades, que indaga en las realidades y que revela conflictos. ¿Y cómo llega usted al género? ¿Por qué se define por ese y no por otro? Yo en los años 80 trabajaba en una revista cultural y escribí mucha crítica sobre novela policial. En Cuba existía una novela policíaca muy mala, a la cual yo me pasaba la vida dándole palos, pero los escritores eran muy malos escritores, pero eran buenas personas. Y me invitaron a ir a un evento que había en España en el año 1988, la primera Semana Negra de Gijón, y ahí regresé a Cuba con una maleta de libros. Y descubrí a muchos autores que no estaban publicados en Cuba, que no se conocían en Cuba, autores bastante recientes. Entonces dijo, pucha, esto se puede escribir bien también. Yo quiero escribir una novela policíaca cubana, que sea muy cubana, pero que no se parezca a las novelas policíacas cubanas. Y creo que la clave fue haber creado al personaje de Mario Conde. ¿Y qué permite porque esa fascinación no solamente por el policía, por el personaje, por el detective, que ya en sí es media novela, digamos? Es que Mario Conde es un detective en todo el sentido del término, porque es un buscador, es un descubridor. Es una persona que vive inmerso en una realidad como la cubana, y a través de todas las búsquedas que va haciendo, va revelando ese contexto cubano. Cuba es un país muy peculiar, y uno de los riesgos de la peculiaridad, una de las ventajas de la peculiaridad es que es atractiva, pero uno de los riesgos es que muchas veces tienes que explicarla, y la literatura no está para explicar las cosas. Claro. Para eso está el periodismo, el ensayo, las conferencias y tal. Pero de todas maneras, la vivencia de Conde me permite hacer como una crónica, un testimonio de lo que ha sido la vida cubana contemporánea, y por eso ese personaje me ha acompañado ya durante 28 años y 9 novelas. Ese nombre que tiene un socias en España real, que es un banquero y que está preso ahora, que andaba siempre con el jet set en la década del 90. Ese Mario Conde era famoso.
Mira, este nombre tiene un origen un poco complejo. Yo cuando estaba en la universidad y conocí a la que es mi esposa, hace 40 años estamos juntos, imagínate tú, a Lucía. Para enamorarla le dije que estaba escribiendo una novela. Y empecé a escribir una novela. Se supone que paga ser escritor. No, sí, porque bueno, estudiábamos letras en la Universidad de La Habana. Y bueno, si estabas escribiendo una novela, era. Y tenía un personaje que se llamaba Mario Lamar. Mario Lamar. Como Eddie Lamar. Y cuando empecé a escribir Pasado Perfecto, la primera novela de esta serie, utilicé ese nombre, pero me di cuenta que un apellido terminado en ar en español es terrible, porque la mayoría de los verbos españoles terminan en ar. Claro. Es un apellido cacofónico. Y dije, bueno, voy a buscar un apellido que me funcione como un apodo. Y encontré Conde. Mario Conde, Mario el Conde, y ahí está el origen de este personaje que afortunadamente, gracias a la difusión de los libros y el favor de los lectores y las editoriales, hoy en día en España ya no tengo que explicar cuál es el origen del nombre y todo el mundo conoce a mi Mario Conde perfectamente. Sí. Leonardo, usted nació con la Revolución, prácticamente, digamos. 4 años antes. Vivió su infancia y ha vivido todos los procesos de cambio de Cuba. ¿Esos procesos se han reflejado en parte en este personaje? ¿Cómo los ha vivido usted y cómo le ha influido en su obra? Sí. Mira, me ha influido en mi obra porque me ha influido en mi vida. Como tú bien dices, yo tenía 4 años cuando triunfa la Revolución. Toda mi experiencia vital tiene que ver con el proceso que se ha vivido en Cuba en estos años, que con todos los posibles defectos y todas las virtudes que se le pueda reconocer o no reconocer, ha sido un proceso revolucionario. Ha habido una revolución real porque se cambiaron muchas estructuras, se cambió la estructura económica del país. Ya eso hace que sea una revolución. Y eso nos envolvió la vida de todos. Mi generación crece en ese proceso, participamos de una manera natural, era nuestra vida. Hubo algunos que se fueron al exilio más tarde, más temprano, pero los que quedamos viviendo en Cuba hicimos todas las cosas normales. Estudiamos, por ejemplo, mi generación, ir a estudiar a la universidad para mi generación era casi un proceso natural. Era casi un proceso natural. Pero ibas a estudiar a la universidad y tenías que ir 45 días a un campo de caña a cortar caña. Era parte de la formación de ese hombre nuevo. Yo con 15 años estaba en un campo de caña en 1970 cortando caña. Me orinaba la mano porque decían que la urea servía para cicatrizar las ampollas estas que de trabajar con el machete. Estuve 1 año en Angola como periodista, viví los años 90 en Cuba que fueron terribles, y toda esa experiencia pues se la paso a este personaje. Este es un personaje muy generacional que desde una perspectiva... Mario Conde tiene algo que es una característica importante. Él tenía que ser policía porque en las primeras novelas que yo escribí para investigar un crimen de sangre en Cuba, tenía que ser un policía, no era verosímil. Ya después dije, bueno, no es policía y sigue investigando. La literatura está por encima de estas cosas y mientras sea verosímil el motivo por el cual él investiga, pues todo esto funciona. Y como te decía, Mario Conde es un testigo desde una perspectiva generacional de lo que ha sido nuestra vida en Cuba, con luces y con sombras, con una perspectiva muy crítica de la realidad. Le creé una humanidad lo suficientemente grande como para que me permitiera mirar esa realidad cubana, y tiene estos elementos que son muy propios de este personaje, que bueno, es su cultura, su sensibilidad, su sentido de la amistad, porque justamente a través de esas características es que él puede mostrar esa realidad y de cierta forma juzgarla. Bien, Leonardo Padura es quien está hablando, un lujo del programa tener aquí y poder conversar con él, intercambiar, conocerlo, al escritor cubano que viene a Córdoba a presentar La transparencia del tiempo, su nueva novela, con un adelanto de lo que será la Feria del Libro. ¿Verdad? Sí, a propósito de este tema,
Decías recién que Cuba es un país muy peculiar. Yo agrego que es uno de los países más discutidos del mundo, sobre todo lo que es el proceso de la revolución. Vos que has tenido la posibilidad de viajar, ¿qué opinión, al revés, qué opinión tenés de lo que la gente en el mundo piensa, dice, opina respecto del proceso cubano? Mira, el proceso cubano como que polariza mucho las opiniones. Claro. Y esas opiniones muchas veces están cargadas de un cierto prejuicio, juicio previo, justamente es la palabra. Y hay gente fuera de Cuba que ve en la vida cubana el paraíso en la tierra, y gente que ve el infierno personificado. Miseria, sí. Y yo creo que entre esas dos visiones hay una realidad que es mucho más compleja, porque sí puede haber estos sectores de la población que se hayan visto afectados, pero hay grandes sectores de la población que se han visto beneficiados con el proceso revolucionario. Eso hay que reconocerlo. Es cierto, es lógico, es normal. Además, la vida ha evolucionado y hoy en día las condiciones en que viven las personas son distintas a las que existían hace 50 años. Esto mismo que yo te decía, de que mi generación acudió masivamente a la universidad, el desarrollo de la lectura de la industria editorial en Cuba, del cine cubano, y me estoy refiriendo a territorios que tienen mucho que ver con la espiritualidad, con la cultura, porque si nos vamos a la economía, tendría que decirte que económicamente somos un desastre. No hemos logrado que el país funcione económicamente, el país sigue sin crecer económicamente, y eso es un problema que repercute entonces en esa vida espiritual, cultural, intelectual de la gente. Hay que tratar de entender ese equilibrio posible en el cual hay días en que te levantas y eres absolutamente pesimista con la realidad que estás viviendo, y otro día que te levantas y eres un poco más optimista. Y vamos, esto... Nos parecemos, ¿no? Y creo, en un punto. No, y creo que estamos en estos momentos en un proceso de expectativa, de ver posibles cambios. Hasta ahora el nuevo gobierno por primera vez no está ni Fidel ni Raúl al frente del país. Este nuevo gobierno ha optado por la continuidad, pero la continuidad no va a ser posible en un mundo en el que la evolución de las sociedades va a la velocidad que va. Ahora mismo yo venía he conversado con varias personas acá, un ejemplo simple, los periódicos. ¿Qué va a pasar con los periódicos dentro de 4 o 5 años? Si cuando tú por la mañana abres el periódico y lo lees y dices, bueno, ya todo esto yo lo sabía. El mundo es diferente. Entonces en Cuba se trata de controlar la información. Pero ¿cómo vas a tratar de controlar la información si la información ya es incontrolable? Es decir, que la misma dinámica, ¿no? La misma dinámica de la realidad va a obligar a que se produzcan cambios importantes, ¿no? La visión digamos, de muchos que lo vemos de afuera respecto al proceso cubano, era que lo veíamos como una resistencia a los aspectos más nocivos del capitalismo, ¿no? Que es este consumismo exacerbado, este devorarse todos los recursos en pos de el supuesto bienestar en general y demás. Y en eso el proceso cubano, como se ve, una resistencia, digo, desde fuera. Ojalá, digo, en lo posible sobre ese aspecto haya un dique de contención. Indudablemente tiene muchos admiradores y muchos detractores. Claro. Y entre uno y otro extremo, como te decía, hay una realidad mucho más compleja. Pero lo que creo que sería deseable, pienso que la política del presidente Obama con respecto a Cuba marcó una posibilidad de que las cosas fueran de otra manera. Y fue muy inteligente porque dijo, bueno, vamos a hablar, vamos a conversar. Ahora ha llegado este señor Trump y ha revertido toda la política de Obama, no solo con respecto a Cuba, sino con respecto a prácticamente todo. Y realmente la gran deuda social cubana está en la economía.
lograr que haya una economía que realmente sea productiva y sustentable. Y un elemento importantísimo sería una relación económica normal con los Estados Unidos, que no lo ha sido, sigue sin serlo. El tema del embargo sigue estando presente, cada vez más desvencijado, pero sigue estando presente. Y todo eso tendría que ver con algo de lo que yo hablo en esta novela, y es que han ido creciendo bolsones de pobreza en Cuba en los últimos años. Bolsones de pobreza que no existían en los años 80. Éramos todos igualmente pobres, pero una pobreza con una cierta dignidad. Ahora es una pobreza un poco más dura, Y todo tiene que ver con la economía. De alguna manera tienen que implementarse cambios económicos, miradas económicas desde la economía y no desde la política para resolver algunos problemas en Cuba. ¿A usted le pesa que siempre se termine hablando de literatura? Esto es una condena que cumplo por ser cubano y vivir en Cuba. Lo hago con mucha satisfacción, aunque lo que más me gusta... Claro. Yo escribí un artículo que se llama Yo quisiera ser Paul Auster. Como el escritor norteamericano. Porque leí una entrevista con Paul Auster en la que le preguntaban de béisbol, cine y literatura. Claro. Yo decía, pero si está hablando de las cosas que me gusta hablar a mí. A mí me gusta hablar de cine, de béisbol y de literatura. Pero ahora el pobre Paul Auster con Trump le preguntan sobre Trump. Lo maldije. ¿Le gusta mucho el béisbol? Soy fanático absoluto toda mi vida. ¿Y ha jugado alguna vez? Hasta los 18 años, lo más que yo hice en mi vida fue jugar béisbol. Y me encanta. Volvemos a la literatura, que es lo que le gusta. Y usted habló del tema de cómo cambia todo. La tecnología, por lo que sea, cómo cambia todo. También se ha tenido que adaptar en cuanto al ritmo, porque usted escribe novela, una cosa vieja que se viene escribiendo desde comienzo de los tiempos. Digo, ¿hay que adaptar la manera de escribir para hacerlo más atractivo o no? Yo creo que no. ¿Cuál es ese lector al que usted va? Sí. Claro. Yo pienso que la literatura, escribir novelas es un proceso muy complejo porque te lleva años de trabajo. Ahora mismo yo estoy empezando a escribir una novela que la gente me pregunta, ¿cuándo lo vas a terminar? Digo, no, terminaré cuando Dios quiera. Puede ser dentro de 2, 3, 4 años, porque es un trabajo complejo. Yo creo tiene que ver con la diáspora cubana, con estos cubanos que viven en distintas partes del mundo, una historia que parte de Cuba y que se va ramificando por distintos lugares según los destinos de los personajes. ¿Tiene plazos editorial ahí? ¿No le impone determinados plazos? No. Afortunadamente mi editorial española me da todo el tiempo para yo trabajar que yo necesite, todo el apoyo. Y es que no puedo hacerlo de otra manera. Si me apuran, no puedo. ¿Trabaja de manera diaria con métodos? Yo, cuando estoy en Cuba, trabajo todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Yo trabajo 6 horas. Ya después hago otras cosas. A veces por la tarde riego las plantas, hago cosas físicas. A veces tengo que leer un rato, porque bueno, estoy investigando y no me alcanza el tiempo y tengo que leer un poquito, pero trato de hacer otras actividades. Y creo que el secreto de escribir una novela es encontrar una historia capaz de comunicarle algo a otro. El otro es el lector. Y cuando te hablaba de esas peculiaridades cubanas, también tienes que encontrar dentro de la peculiaridad lo que sea suficientemente universal para que también afecte al otro. Y creo que la esencia de todo es que la novela habla de la condición humana. Y la condición humana es universal. Es universal. Y atemporal. Y atemporal. Por eso todavía vemos Edipo Rey, y a veces no queremos que a Edipo le pasen las cosas que le pasan. Nos afecta esto personalmente. Y creo que eso es la esencia. Qué tareita, ¿no? La esencia de encontrar, separar paja de trigo y encontrar lo que va a pegar en la condición humana. Y en el caso de la novela se logra trabajando mucho. Mucho. No es como el poema que a veces le sale al poeta, el relato breve que es muy difícil de escribir, pero que lo puedes resolver en 3, 4 días. La novela es un proceso mucho más dilatado, en el cual tienes que tener
toda tu inteligencia en función, y si no eres muy inteligente, como es el caso mío, pues tienes que trabajar mucho más. Ha sido un placerazo tenerlo aquí. Gracias, Leonardo, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A las 6 es la cita en Estudio Theater, las entradas en el Cineclub Municipal Leonardo Padura en Córdoba.